Carlos Jiménez González. El señor Jiménez labora para el Consejo Nacional de Vialidad y actualmente es gerente de la unidad ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial que ejecuta el Crédito 2080 suscrito entre el CONAVI y el Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual está conformado por 8 proyectos. Además, se ha encargado de administrar contratos de obra pública y de suministros de servicios. Bien, muy buenos días a todos. Es un gusto y un placer en representación de la unidad ejecutora que tengo a cargo, pues poder exponer ante ustedes nuestros proyectos que en este momento desarrollamos. Son proyectos pues bastante visibles aquí en el área metropolitana. No obstante esto, pues siempre es bueno poder visualizar y hacer visualizar las obras que estamos desarrollando. Nos llena de mucha satisfacción. Mi equipo de trabajo está sumamente contento por la oportunidad que nos han brindado y pues bueno, no queda más que agradecer una vez más la oportunidad y pues comentarles antes de entrar propiamente en el tema de la gobernanza como tal, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son los proyectos muy rápidamente que la unidad ejecutora ha desarrollado. Nuestra unidad ejecutora está conformada por un equipo muy pequeño, somos 12 personas únicamente. Somos 5 ingenieros, una abogada, 2 administrativos, una topógrafa y un par de funcionarios que son de sociología y proyección hacia pues, las comunidades al entorno de nuestros proyectos. Somos un equipo muy pequeño. No obstante esto, hemos desarrollado pues, ya bastantes proyectos, dentro de los cuales les puedo mencionar la construcción de la ruta 257, acceso a la terminal de contenedores de Moín, el reforzamiento y ampliación del puente en la ruta número 1, Virilla, sobre el río Virilla, el Alfredo González Flores, mal llamado La Platina, pero por dicha pues ya podemos decir que murió el tema de La Platina. Un puente sobre el mismo río Virilla en la ruta 147 en Lindora, el puente sobre el río Virilla en la ruta 32, recientemente inaugurado. Hemos construido inclusive como parte de la proyección del programa y para efectos de dar cabida a otro proyecto, una escuela. Hemos tenido que demoler una escuela y construir una escuela. Y tenemos pues todos los pasos a nivel en este momento en la circunvalación, que ya finalizamos satisfactoriamente garantías sociales. Estamos desarrollando Guadalupe, prontamente vamos a desarrollar, si Dios lo permite, la bandera. Y tenemos el proyecto más emblemático de la unidad, que es el más complejo y el más extenso, que es todo el arco norte de la circunvalación, que en este momento pues lo tenemos en ejecución. Sin más, pues podemos hablar acerca de propiamente lo que es la gobernanza de nuestros proyectos. Para efectos de este grupo de trabajo y esta unidad que les mencionaba yo, está incluida dentro de toda una organización macro, que es particularmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es el rector de todo lo que tiene que ver con transporte a nivel nacional, en todas sus diferentes modalidades, ¿verdad? Desde el marítimo portuario, el consejo, tiene diferentes consejos asociados, tiene departamentos también asociados que corresponden a estas modalidades de transporte, en función, evidentemente, de la importancia. La parte marítima portuaria, evidentemente, no tiene un consejo. Esto es en función de cómo se ha desarrollado el país, ¿verdad? El país se ha desarrollado de espaldas a sus costas, no de cara a sus costas, como por ejemplo puede pasar en el vecino del sur, ¿verdad? Panamá, que es sumamente fuerte en cuanto a su interacción marítima. Pues bueno, nosotros no. Pero no obstante esto, el ministerio aún así, pues tiene su departamento marítimo portuario y demás. Para efectos de desconcentrar del ministerio ciertas actividades estratégicas, pues se diseñó la metodología de generar consejos adscritos de desconcentración. Entonces tenemos 5 consejos adscritos. Tenemos el Consejo de Seguridad Vial, el Consejo Técnico de Aviación Civil, Transporte Aéreo, el Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo de Transporte Público. Todo un tema. La parte de transporte público es un gremio muy grande, muy fuerte, complejo en su manejo y pues bueno, está. El Consejo Nacional de Concesiones y el Consejo Nacional de Vialidad se encargan de la ejecución de obras.
en dos modalidades diferentes. Evidentemente, el Consejo Nacional de Concesiones tiene por misión la obtención de obras que por su envergadura, por su presupuesto, por su costo, por su complejidad, salen del alcance propio de la presupuestación nacional y por tanto entonces se hace mediante la figura de concesión. Un tercero externo pues invierte una cantidad de dinero, construye una infraestructura a través de cobros relacionados con la misma, la utilización de la misma, pues obtiene la restitución de su inversión y adicionalmente una ganancia para finalmente a lo largo del tiempo entregar la obra al servicio de la ciudadanía y al control del gobierno. Ahora, muy bien, el Consejo Nacional de Vialidad se encarga de la construcción de obras de infraestructura vial bajo la modalidad de administración propia, ya sea buscando fuentes de financiamiento externas, créditos con entidades que para esto se dedican, o a través del financiamiento que dan el impuesto al combustible y también el impuesto al ruedo de los vehículos. Para efectos de hablar de gobernanza, tenemos que hablar de objetivos, de planificación y toda otra serie de cosas, ¿verdad? Y que tiene que tener alguna alineación debidamente establecida dentro de los parámetros que vienen desde la administración superior, dentro de esa institución sombrilla grande que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que a su vez responde a los intereses gubernamentales superiores, y pues por tanto CONAVI tiene que estar como consejo alineado con esta misión. Yo acá no les voy a hablar de la misión o la visión pura y dura con que cuenta CONAVI, pues bueno, es muy sencillo. Son muy macro. A nosotros, parte de nuestra experiencia nos ha dado el poder identificar fortalezas y debilidades. Y dentro de, ¿qué tiene la institución? Pues, dentro de estas, ha sido, digamos, pues un deseo que todo el mundo lograra identificarse con la institución, con la razón de ser de la institución. Nosotros, lamentablemente, y más adelante lo vamos a ver, somos una institución totalmente funcional. Y para los que tienen pues algún tipo de capacitación en administración de proyectos, se dan cuenta y conocen que esta es, digamos, la estructura más rígida que puede existir para efectos de desarrollar proyectos. De la parte funcional podemos pasar a la parte matricial y hay diferentes estados de matricial y finalmente a la parte proyectizada, como puede suceder en otras instituciones del Estado, en algunas que vamos a ver son bastante fuertes, ¿verdad? Muy bien, nuestra razón de ser: diseñar, construir y conservar la red vial nacional. Eso es lo que debería estar en el ADN de cada célula de las personas que trabajan en CONAVI, en todo CONAVI. Y a veces es un poco difícil que esto suceda. Usted le pregunta a cualquier compañero y pues bueno, usted le dice, ¿qué hace usted acá? Y le pueden sacar un listado gigantesco de acciones, de logística, productos, tomo este papel, lo analizo, lo incorporo al sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ese es el proceso que realiza. Pero, ¿cuál es la razón de ser de nosotros? Diseñar, construir y conservar la red vial nacional. Este es un objetivo que responde, la razón de ser es un objetivo que responde y se alinea completamente con el Plan Nacional de Transporte, la versión pues, más actualizada que se pueda tener. Hubo uno de los 80s que tenía una serie de condicionamientos, que fue sumamente golpeado por la recesión y por todos los problemas financieros y económicos que vivió el país y la región en aquellas épocas. Hay algunas versiones mejoradas de este Plan Nacional de Transporte, inclusive hay una del 2011, que es la que tenemos, pues, digamos que más actualizada a nivel nuestro, y dentro del cual se enmarcan obras estratégicas de infraestructura vial, parte de las cuales desarrolla esta unidad ejecutora. El CONAVI, como institución, pensando que el CONAVI maneja un portafolio, un pequeñísimo portafolio, no está visualizado como tal, porque como les digo, por desgracia, somos funcionales, no estamos proyectizados, pero podemos soñar en que tenemos el manejo de un portafolio que corresponde a
diseño, construcción y conservación de red vial nacional, y cuenta con 3 programas. El programa que se encarga de la contratación de vías y puentes y labores conexas como supervisiones y demás. El área que se encarga, el programa que se encarga de la conservación de la red vial que ya está construida y en servicio. Y finalmente, todo un programa que se encarga de la construcción de vías y puentes. Y dentro de este programa de construcción de vías y puentes tenemos 2 componentes. Uno que se encarga de la construcción de vías financiadas directamente con el impuesto a los combustibles y el impuesto del ruedo de los vehículos, que es la gerencia de construcción de vías y puentes. Y finalmente tenemos unidades ejecutoras que tienen misiones específicas. Tienen unos programas, tienen unos proyectos, un principio, tiene un fin, tanto con sus programas como su programa como sus proyectos. Y tiene una particularidad: las unidades ejecutoras adicionalmente ejecutan, valga la redundancia, fondos que provienen de otras fuentes de financiamiento que provienen de entidades bancarias. Entonces, tenemos varias unidades ejecutoras en este caso. Tenemos la unidad ejecutora del puente binacional en Zigzaola, que ellos ejecutan pues, la construcción de este puente partiendo de financiamiento mexicano, una donación que hace el gobierno de México a Costa Rica. Tenemos la unidad ejecutora de la ampliación de la ruta 32, en el tramo que comprende desde la ruta 4 hasta pues, Limón Centro, pegando con la puerta del muelle alemán, que se financia a partir de un crédito que brinda el Export-Import Bank of China, Exim Bank, a Costa Rica, y evidentemente pues comparte contrapartida nacional, igual que Zigzaola también comparte contrapartida nacional. Tenemos la unidad ejecutora que se encarga de la ampliación de la ruta 1 desde San José hasta San Ramón, que pues, bueno, muy recientemente ha entrado en funcionamiento con la construcción de las OBIs, que son obras impostergables, que vienen desarrollando muy exitosamente a lo largo de la ruta 1. De hecho, cuando pasamos el aeropuerto, antes del aeropuerto, desde el Castela, la intersección de Castela, ahí hay pues, un foco de construcción. Y después del aeropuerto, ya por Manolos y toda esta zona, pues ahí estamos viendo ya donde se están empezando a construir ampliaciones de puentes y demás. Son obras importantes y se financia a través de un fideicomiso. Y bueno, como último, y que es nuestra unidad ejecutora, es la que nos encargamos de la ejecución de un crédito suscrito entre CONAVI y BCE, es el crédito 2080. Y pues bueno, contamos con todo el programa de proyectos que ya les describí anteriormente, mismo que se complementa este crédito y con contrapartida nacional que proviene de los fondos regulares que obtiene CONAVI. Esto es básicamente ya, digamos, dentro de nuestra organización CONAVI, la estructuración y, digamos que, el orden jerárquico con el que cuenta nuestra institución. Como, digamos, en la parte superior de la pirámide está el Consejo de Administración, que vendría a ser, por decirlo así, en una empresa privada, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, que vendría a ser el gerente, la gerencia de esta empresa, de esta institución, y nuestra unidad ejecutora, embebida entre todas las demás unidades sustantivas, y pues que, como les decía, ejecutamos el crédito 2080. Importantísimo acá, y volvamos a hablar acerca de el tema de gobernanza del proyecto. Gobernanza de proyectos. Son políticas y procesos que se utilizan para proporcionar la dirección, control y cumplimiento de las metas estratégicas y operativas de la organización. Es ese alineamiento con el que tiene que contarse para efectos de que las acciones que se tomen desde los niveles de ejecución vayan respondiendo a los intereses y los cumplimientos que tienen las partes superiores de la administración. Ese cumplimiento de la parte estratégica a la cual tenemos que responder como sector. Evidentemente, la gobernanza de proyectos pues mejora en la medida en la que la organización tiende a proyectización, y como les mencionaba hace un rato, pues bueno, nosotros lamentablemente estamos en proceso, pero bueno, todavía no. Somos una estructura completamente funcional. Y esto no se debe a la capacitación o la capacidad del recurso humano con el que cuenta la institución. Un porcentaje altísimo de los profesionales
con los que cuenta CONAVI, tanto en las unidades ejecutoras como en el cuerpo principal de sus unidades sustantivas, cuentan con capacitación formal, inclusive hasta maestrías en el tema de administración de proyectos. Entonces, para nadie de los que está por acá es extraño el lenguaje común con respecto a lo que es administración moderna de proyectos. El tema es básicamente la estructuración con la que cuenta la institución, que no responde a, digamos, esta administración moderna de proyectos. Sigue siendo funcional, sigue siendo bastante rígida, y pues bueno, a diferencia del MOP, que acaba, como todos pueden haberse dado cuenta, acaba de cumplir 160 años, que inició llamándose Ministerio de Fomento, ¿verdad? CONAVI solamente tiene 2 décadas de existir, y dentro de esas 2 décadas, solamente el 50% del tiempo ha recibido su presupuesto completo. El 50% del tiempo primero, pues nunca recibió su presupuesto completo, y adicionalmente hemos pasado por etapas en las que han querido cerrarnos o transformarnos. Entonces, digamos que no, por un lado, no ha existido una línea, un hilo conductor fijo y definido para efectos de orientarnos hacia la proyectización, o por lo menos hacia la transformación, hacia lo matricial en cuanto a administración de proyectos, sino que hemos tenido que concentrarnos en ir ejecutando y tratar de ir sobreviviendo, tomando en cuenta que, bueno, nosotros tenemos nuestros planes y nuestros programas operativos, pero adicionalmente, en función de lo que les acabo de decir, me parece que resulta muy lógico ver la forma en la cual el ciclo político viene e impacta nuestra parte operativa, nuestra parte administrativa, nuestra parte gerencial, evidentemente. Bien, ahora, volviendo a puro y duro la parte de lo que es la ejecución. Tenemos actores claves con los que tenemos que interactuar para efectos no solamente de nuestra gobernanza, sino también de toda nuestra operatividad, de nuestros procesos y de nuestros objetivos y alcances. Y en primer orden, evidentemente, pues tenemos las fuentes de financiamiento, como en este caso nuestro es el BCE. También pues CONAVI tiene otras fuentes de financiamiento externas para diferentes unidades ejecutoras, que es los que les mencioné anteriormente. Y dentro de los actores que cuentan con el poder de decisión y aprobación para efectos de la consecución de estos créditos y demás cuestiones, pues bueno, tenemos Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, que pues bueno, evidentemente son los que nos dan los banderazos de salida para inicios de negociaciones y todo este tipo de cosas. Tenemos, pues evidentemente, nuestro ministerio sombrilla, que es MOP, y Contraloría General de la República y SETENA, como primer orden, en cuyos casos y cuyos cumplimientos son de carácter mandatorio, ¿verdad? Adicionalmente, pues tenemos interesados con los cuales tenemos que interactuar, que forman parte de nuestro diario vivir y con los cuales tenemos que coexistir de forma adecuada. ¿Por qué? Porque o cuentan con normativa que es de cumplimiento, o manejan pues una serie de interesados que tienen que definitivamente alinearse, o nosotros alinearnos en cuanto a nuestros intereses de proyecto y la realidad en el entorno en el que se desarrollan los mismos. Entonces tenemos a la NAME, por un lado, las instituciones que administran redes de servicios públicos, que son fundamentales en nuestro diario quehacer. Tenemos, bueno, digamos, área metropolitana, AIA, ICE, CNFL, y cuando salimos del área metropolitana, pues bueno, tenemos toda una serie de instituciones que también se encargan de esto mismo, pero bueno, por ejemplo, JASEC por algún lado, SPH en otra provincia, las ASADAS en su debida ubicación en las partes rurales. Entonces, pues bueno, tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que incorporarlos, y evidentemente ellos influyen de una u otra manera dentro del ciclo de toma de decisión que nosotros podemos ir teniendo y que se nos ve pues debidamente impactado por lo mismo, ¿no? Conceptos relevantes: portafolio, proyecto y programa, con respecto a lo que es gobernanza y administración. El portafolio es el que genera las políticas, el que genera las razones de ser, el que genera... Al portafolio le interesa que se haga el trabajo.
El proyecto y los programas tienen, el portafolio no finaliza nunca. El portafolio es la institución, por decirlo de alguna manera. El programa de proyectos, sí, evidentemente, tiene un inicio, tiene un fin. El programa de proyectos engloba proyectos que son similares. Y como ustedes pueden ver, en el caso particular de la unidad ejecutora, que podemos considerar un programa, de obras estratégicas de infraestructura, pues verán que tenemos pasos a desnivel 3, todos en circunvalación, y son pasos a desnivel, son obras similares. Puentes sobre el río Virilla, en la Ruta Nacional 1, en la Ruta Nacional 32, en la Ruta Nacional 147, similares. Y Circunvalación Norte, que es, pues bueno, un proyecto muy grande, pero igual sigue siendo estratégico, sigue siendo urbano, sigue siendo, cuenta con el financiamiento, la misma fuente de financiamiento y demás. Entonces, evidentemente, se cumple con, digamos que, la conceptualización del programa. Y los proyectos, que son estos a los que hago referencia, pues son esfuerzos temporales que tienen un principio y tienen un fin. De igual manera que el programa tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Importante cuando hablamos de previo a entrar en la gobernabilidad por efectos de la tramitología y el impacto que tienen, como lo mencionábamos hace algún rato, y la importancia que tiene en la toma de decisión a lo interno, es la secuencia de aprobación de los financiamientos. Tenemos, evidentemente, el inicio de negociaciones y todas las partes previas, la inscripción de los proyectos, la inscripción de los programas, los niveles de madurez a los que hay que llevarlo, que lo establece Mideplan. Y una vez que tenemos esto, pues vamos a las aprobaciones del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Esto es importante, ¿por qué? No solamente para efectos de la aprobación de previo, de la aprobación original con respecto a la parte crediticia, sino que también es muy importante tomar en cuenta que cuando se tiene un plan global de inversión que conforma un crédito, este plan global de inversión pues está relativamente escrito en piedra, pero pueden existir, dependiendo de las negociaciones, aportes de contrapartida, y los aportes de contrapartida, si bien es cierto, no modifican el plan global de inversión, sí tienen que contar con las aprobaciones respectivas, y entonces a la hora de tener que contar con las aprobaciones respectivas de la entidad de crédito, pues tiene que influir obligatoriamente en la toma de decisión a nivel interno y en la gobernanza que tiene que existir a nivel interno de la administración pública como un todo. Disculpen. A ver, ok, muy bien. Me olvidaba mencionarles, aquí a la derecha, pues tenemos un par de fotografías. El tema es gobernanza, no parte técnica de los proyectos, pero bueno, igual a uno le gusta poner un poquito de sus proyectos. En la foto superior pueden ver el estado actual del intercambio a 2 niveles, el intercambio deprimido de la Rotonda de Guadalupe, antigua Rotonda de Guadalupe, intersección semaforizada, y abajo pueden ver la construcción de una escuela que tuvimos a cargo. Esta escuela tuvimos que demolerla y reubicarla en respuesta a las necesidades del proyecto del corredor de circunvalación norte. La ley de contratación administrativa evidentemente nos faculta hacer esto. Pasamos por todo el bloque de legalidad de las aprobaciones y pues bueno, fue una obra de $6 millones ejecutada en 6 meses, dentro del presupuesto, dentro del cronograma, y entregada muy rápidamente a el uso de los muchachos que pues bueno, tenían que hacer a partir del año pasado, inicios desde el curso lectivo. Bien, dentro de la forma de administración y gobernanza de los proyectos con los que cuenta la unidad ejecutora, tenemos 2 grandes bloques. Tenemos los bloques que se encargan, el bloque que se encarga de los proyectos puros y duros que administramos nosotros, dentro de los cuales, pues evidentemente la normativa que nos rige es la Ley de Contratación Administrativa, con su reglamento y toda la legislación nacional con respecto a la parte ambiental, con respecto a la parte de diseños y demás. Y tenemos los proyectos que administra la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, que se llama UNOPS. En algún momento, la Administración Superior, ya hace pues bastantes años, toma la decisión de incorporar dentro de los procesos de funcionamiento de la unidad ejecutora
a UNOPS. Entonces, para efectos de esto, se suscriben algunos memorándums de acuerdo, que son los que rigen la relación CONAVI-UNOPS, y se entrega el gerenciamiento de las obras sin que esto signifique que nosotros como administración pública salimos del conocimiento de las mismas, salimos del control de las mismas o salimos de la responsabilidad de las mismas. Todavía más importante, ante la Contraloría General de la República, exista o no exista la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, sigue siendo la administración pública, recayendo evidentemente en CONAVI, dentro de su director ejecutivo, el Consejo de Administración y la unidad ejecutora, los responsables del manejo de fondos públicos, de los que todos los costarricenses, pues evidentemente tenemos que tener interés y ante los que tenemos que dar respuestas y cumplimiento. Entonces, muy bien, de todo el programa, de todos los proyectos que componen el programa, tenemos dos bloques de proyectos, unos administrados propiamente por CONAVI, por la unidad ejecutora, pues, por CONAVI, y los otros que están bajo la administración de la figura de Naciones Unidas de la Oficina de Servicios para Proyectos. Dentro de los que hemos administrado nosotros puramente y que ya tenemos finalizados, tenemos los que están al lado izquierdo de sus pantallas, la Ruta 257, que es el acceso a la terminal de contenedores en Moín, el reforzamiento y ampliación del puente sobre el río Virilla en la Ruta 1 y la construcción de la escuela Rafael Quiroz Brenes, que es la que le mencionaba anteriormente. Y tenemos, estos tres ya están finalizados y tenemos en ejecución la construcción del arco norte de la circunvalación. Y si ustedes se dan cuenta, pues también aparece, por otro lado, por acá, la circunvalación norte en cuanto a los proyectos administrados por UNOPS, pero solamente porque tenemos la gestoría, la supervisión con MDA con ellos, pero no el gerenciamiento de la obra. Proyectos administrados por Naciones Unidas, que ya han sido finalizados. Construcción del puente sobre el río Virilla en la ruta 147, construcción del puente sobre el río Virilla en la ruta 32, que es el más recientemente puesto en servicio, una obra muy importante de más de 20 millones de dólares que se ejecutó con variaciones pequeñas en cuanto a su plazo y con variaciones muy pequeñas en cuanto a su monto. Entonces eso, al igual que el puente sobre la 147, eso nos llena de mucha satisfacción porque han sido proyectos muy exitosos de cara a lo que es propiamente la obra como tal. También tenemos la construcción del paso de nivel en la rotonda de garantías sociales, en la ruta 39, que al igual que los dos proyectos anteriores, se construyó dentro de su plazo, dentro de su monto, con pequeñas variaciones, como lógicamente puede suceder en cualquiera de los proyectos, pero sin tener retrasos significativos o desfases en cuanto a presupuesto que fueran realmente catastróficos. Los porcentajes de variación son bajos y el nivel de satisfacción que nos genera esto, pues es realmente bastante alto, por dicha. Dentro de los proyectos que se tienen todavía en ejecución por parte de UNOPS, es el paso de nivel de Guadalupe, que tiene un avance importante, superior en este momento al 50%. Esperamos estarlo finalizando en marzo del próximo año y nos tiene muy satisfechos. Evidentemente, pues estos eventos de lluvia, como los que estamos experimentando en estos días, pues algo afectarán en cuanto al programa de trabajo, pero una vez que las lluvias pasen, pues creemos que con comprimir un poco el cronograma podríamos recuperar algo de alguna afectación y los desfases finales esperamos que sean mínimos, si no es que sean cero. Y por empezar, porque todavía no tenemos orden de inicio, sería el paso de nivel de la rotonda de la bandera. De los tres pasos a desnivel de la circunvalación, este es el más interesante, porque no solamente tiene el paso inferior en la rotonda, que le da cabida a los carriles principales de la circunvalación, dejando en la parte superior la rotonda que distribuye el tránsito que viene y va desde Barrio Edén y hacia La Paulina, y hacia Betania, perdón, sino que adicionalmente tiene la construcción de un paso elevado, corto relativamente comparado con otros, pero que se ubica muy funcional y absolutamente necesario, ubicado exactamente enfrente de la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Entonces es el proyecto más amplio en cuanto a los tres pasos a nivel que tenemos ahorita en circunvalación. Bien, ahora propiamente, en lo que corresponde a la gobernanza y las tomas de decisiones y las políticas que corresponden a la implementación dentro de la unidad ejecutora. Y evidentemente, como tenemos esta separación de proyectos,
los administrados puramente por nosotros y los administrados por UNOPS, pues evidentemente también hay gobernanza diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los marcos de acción son diferentes, las interacciones son diferentes. Siempre priva la aplicación de ley de contratación administrativa, sin duda alguna, pero también hay procesos que cambian cuando interviene UNOPS respecto a los procesos típicos y normales de las obras que ejecuta la administración pública. Entonces, acá podemos hablar gobernanza para proyectos de administración por CONAVI. Como les decía, ley de contratación administrativa pura y dura, junto con todo el demás marco regulatorio normativo que tiene el país en cuanto a lo que es materia ambiental, en cuanto a lo que es materia técnica, de diseños y ejecución y todo lo demás que conocemos, pues creo yo que pues todos de sobra, ¿verdad? Es muy conocido la forma en la que se administran las obras. Ahora, muy bien, la gobernanza interna y cómo nosotros podemos hacer gestión. Hay tres componentes fundamentales de un proyecto: el monto del mismo, el plazo de ejecución y su objeto contractual. Entonces, la metodología de gobernanza, de toma de decisiones, de políticas y de cambios, de gestión del cambio, que es uno de los puntos más importantes en estos temas, se realiza a lo interno, como típicamente lo establece nuestro compendio de protocolos y manuales de procedimientos. ¿A través de qué? De la generación de órdenes de servicio y órdenes de modificación de obra. El plazo particularmente puede tener afectación por eventos de lluvia, por eventos imponderables que no sean imputables al contratista. Entonces esto se maneja a través de órdenes de servicio, modificaciones y compensaciones. Cuando ya hablamos de incrementos, si fuera el caso, que por suerte pues no hemos tenido significativamente, tenemos que hacer órdenes de modificación de obra. Estas órdenes de modificación de obra se aprueban a lo interno por parte de la ingeniería de proyecto y la gerencia de la unidad ejecutora, se elevan a la dirección ejecutiva y dependiendo de los montos y porcentajes que estos alcancen con respecto al monto original de las contrataciones, hay diferentes formas de aprobación. Las menores a 25% tienen una aprobación directa del director ejecutivo, y ahí pues me disculpan porque era DE, no DR. Cuando hablamos de montos que superan oscilan del 25% a menos del 50%, estos tienen que elevarse no solamente el director ejecutivo, sino que llegan inclusive al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación. Y cuando superamos el 50%, sale ya propiamente de la aprobación interna de esta administración y va a efectos de ser analizado, conocido, analizado y aprobado o devuelto a la Contraloría General de la República, cumpliendo evidentemente con todo el bloque de legalidad con el que cuenta el país. Nuestro bloque de legalidad es extenso, es fuerte, es robusto, es amplio, como todos pueden conocer, sin duda alguna, ¿verdad? No les estoy diciendo nada nuevo. Y pues bueno, es parte de lo que nosotros tenemos, es parte importantísima de nuestro diario quehacer, el cumplimiento de esto, ¿no? A la derecha tenemos fotografías de dos proyectos de la unidad ejecutora. En la parte superior pueden ver al final la terminal de contenedores de Moín, y en la parte inferior de la fotografía pues son los dos viaductos que componen la ruta 257. Esta ruta 257 tiene dos partes. Es una parte a nivel de aproximadamente 1 kilómetro con 4 carriles, 2 por sentido, y finalmente dos viaductos de cerca de 900 metros cada uno, que es lo que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, con 2 carriles cada uno. Los 2 carriles derechos llevan hacia la terminal y los 2 carriles izquierdos salen de la terminal. Y en la foto inferior pueden observar el puente sobre el río Grilla en la ruta nacional número 1, el puente Alfredo González Flores. Acá, como les mencionaba, en estos proyectos administrados puramente por el CONAVI, pues la cadena de toma de decisión inicia con la ingeniería de proyecto en coordinación con la empresa constructora y la supervisión que se tenga contratada para este efecto. Llega a la gerencia de la unidad ejecutora. Si es del caso, se eleva a la dirección ejecutiva,
según porcentajes y alcances, se puede llegar hasta el Consejo de Administración y finalmente, si, como les mencionaba anteriormente, si el porcentaje es alto, 50% o más, pues evidentemente vamos hacia la Contraloría General de la República para su revisión y aprobación. La gobernanza de proyectos administrados por UNOPS. Ok, aquí viene la variación. Estos proyectos, en su debido momento, la Administración Superior, cuando toma la decisión de que intervenga la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, en búsqueda de proyectizar un poco la actividad que realizamos, pues bueno, toman esta decisión de incorporarlo y se suscriben memorándums de acuerdo. Los memorándums de acuerdo rigen la relación CONAVI, UNOPS, UNOPS CONAVI. A la hora de que se envían estos memorándums de acuerdo a la Contraloría General de la República, para efectos de su refrendo, entonces ellos toman la decisión, como lógicamente tenía que suceder, de incorporar dentro de los mismos el cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Para efectos de, pues evidentemente, el cumplimiento de nuestra normativa nacional. UNOPS, en algunos otros países del tercer mundo, en los cuales el marco normativo no es robusto, como sucede en Costa Rica, que sí es muy robusto, caso contrario de lo que sucede en Costa Rica, que es muy robusto, pues bueno, llegan y sin ningún tipo de problema, pues más o menos se ubican, se instalan y aplican única y exclusivamente sus procedimientos para efectos de contratación y ejecución. Acá, pues evidentemente no, nuestro marco normativo es grande, robusto, fuerte, y ya tiene mucho tiempo y entonces, pues bueno, evidentemente han tenido que adaptarse. ¿Qué significa esto? Que bueno, que a la hora de que la agencia realiza sus procesos de contratación, ellos tienen toda una logística y toda una normativa interna para efectos de los mismos, pero no obstante, una vez que ellos han desarrollado todos sus procesos, estos procesos y su resultado pasan a efectos de la revisión y el tamiz del marco de legislación nacional a través de la Contraloría General de la República. Entonces tiene una doble revisión, una doble validación y esto tiene un significado, que es un doble impacto en cuanto al tiempo. Entonces, en algún momento que se esperaba que los procesos fueran sumamente rápidos y transparentes, muy transparentes, pues bueno, digamos que mantenemos el criterio de que las elecciones pues son muy objetivas, totalmente técnicas, pero sí hay un impacto en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una doble revisión. La revisión que hace lo interno de todos los procesos, la agencia, y finalmente todos los procesos recursivos a los que cualquier costarricense o cualquier persona puede acudir en el proceso de revisión de la Contraloría General de la República. Los MDAs, para efectos de su variación y para efectos de su modificación, rigen y son normados para efectos de los mismos mediante lo mismo que establece la Ley de Contratación Administrativa, solo con una diferencia. Hablamos de 50% más o 50% menos, no tenemos el rango de 25% por una decisión interna propia de la administración. La cadena de toma de decisiones acá es diferente a lo que vimos en la cadena de toma de decisiones anterior. Desde los niveles básicos en cambios pequeños que tenga que realizarse en las obras, se toman a nivel de gerente de proyecto, que el gerente de proyecto es funcionario UNOPS, y la ingeniería de proyecto, que es nuestra representación como administración en el proyecto. Son dos figuras técnicas que van asociadas siempre de la mano para efectos de conseguir el objetivo de la obra, que es pues la finalización dentro del monto y dentro del plazo. Cuando las tomas de decisión son un poco más grandes y salen del control y contexto de la gerencia de proyecto y la ingeniería de proyecto, se elevan a un comité director que lo conforman el representante país de la agencia junto con la gerencia de la unidad ejecutora y todo un poco más de funcionarios para efectos de dar asistencia y asesoría. Estas pueden llegar hasta el comité director en toma de decisión para efectos de poder implementarse. La gestión interna que realiza UNOPS es grande para efectos de contrataciones y para efectos de administración. Tanto es así que sus procesos de licitación y adjudicación, de contratación y adjudicación, no licitación, sus invitaciones a participar son revisadas fuera del país, van hasta Dinamarca o van hasta algunos otros países en los que tienen sedes de las agencias. Es grande y una vez que vienen ya resueltas a nivel interno,
de parte de UNOPS vienen para efectos de revisión y aprobación de la unidad ejecutora. Una vez que se realiza esta revisión interna, se eleva y entramos en el proceso propio ya de la administración pública. Entonces se genera se eleva a dirección ejecutiva, se eleva al Consejo de Administración y, si es del caso, inclusive, pues hasta la Contraloría General de la República. Como se dan cuenta, pues es amplio y es extenso. Hay dobles controles, lo cual hace, pues bueno, por un lado, se va seguro sobre lo seguro, pero evidentemente hay que invertir tiempo en lo mismo, ¿verdad? Pues bueno, para efectos de no dar mucho más tiempo, porque en realidad pues, podríamos hablar mucho más de esto, pero bueno, hasta acá llegaría mi análisis sobre la gobernanza de nuestros proyectos como unidad ejecutora, y pues agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dan a mí, de forma personal, en representación de todo mi equipo, y pues bueno, decirles que bueno, que a pesar de todo y con todo, existen personas dentro de esta administración que se esfuerzan para efectos de construir obras de calidad, obras en tiempo y en costo, que responden a las necesidades del país y que se realizan pensando en Costa Rica y pensando en las futuras generaciones siempre. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, don Carlos. A continuación daremos inicio con la lectura de las preguntas por parte de los participantes. La primera pregunta es de la señora Amalia Vázquez Mora. Dice lo siguiente, don Carlos. Sí, adelante. Desde su experiencia en la unidad ejecutora y el CONAVI, ¿cuáles considera que son los retos más importantes de atender para mejorar la ejecución oportuna de proyectos de infraestructura vial en el país? Bien, vamos a ver. Pregunta amplia, muy amplia. Fundamentalmente, tenemos que tener un hilo conductor con respecto a cuáles son los objetivos país. De hecho, se ha hecho la tarea de cumplir con los mismos, se cuenta con objetivos país, tenemos planes nacionales de transporte en los cuales se identifican corredores estratégicos que tienen que ser intervenidos y tienen asociadas obras para efectos de estas intervenciones, y entonces, pues bueno, deberíamos fortalecernos en ese sentido, en el cumplimiento de estos planes estratégicos que responden a quinquenios, o responden a plazos de 25 años y demás, ¿verdad? Como tenemos nosotros ahorita. Eso con respecto a estos cumplimientos. Ahora, la administración como administración también tiene el reto de sufrir alguna metamorfosis que nos transforme en instituciones que tengamos más velocidad en reacción y más velocidad en la respuesta que damos hacia los usuarios. Que, bueno, gracias a Dios, estos proyectos urbanos que hemos desarrollado acá han sido muy visibles. Y pues muy rápidamente empezamos, muy rápidamente finalizamos, no tenemos variaciones así importantes en cuanto a plazo, en cuanto a monto. Entonces se demuestra que sí, haciendo preingeniería, haciendo toma de decisiones de previo desde siempre, si se lograran hacer siempre, pues podríamos llegar a buenos objetivos. Pero estos son casos puntuales de las unidades ejecutoras y de algunos de los proyectos que sí se han logrado hacer por la administración pura y dura con la que cuenta CONAVI. Pero sí hay que modificar un poco nuestro ADN institucional para efectos de migrar hacia esta figura, dejar de lado un poco lo funcional y tal vez entrar dentro de lo matricial, difícilmente lo proyectizado, pero bueno, con que lleguemos a lo matricial es satisfactorio por el momento. Muy bien, don Carlos. Nos menciona la señora Susana Montero del Registro Nacional. Dice, don Carlos, gestionan proyectos de gran impacto país. ¿Cómo administran un programa con una estructura funcional y sin un portafolio como tal? Bueno, no quiero ser chistoso, pero yo tendría un jefe que le respondería que con mucho cuidado, pero no es la idea, evidentemente. Vamos a ver, sí, bueno, vamos a ver. Nosotros somos un programa. Nuestra conformación, como les decía al puro principio de la ponencia, es pequeñita. Somos muy pocos funcionarios y eso nos hace tener una gran virtud, que el problema de uno es el problema de todos y las tomas de decisiones a lo interno de la unidad ejecutora son veloces. Yo nada más camino 5 pasos, estoy en la oficina de mi abogada,
y tengo una solución legal a algún problema. O alguno de mis ingenieros camina 5 pasos de su estación de trabajo, llega a mi oficina y podemos solucionar la parte técnica. El programa es robusto a lo interno, la unidad ejecutora es robusta a lo interno, y eso es lo que nos hace, en conjunto con las fortalezas que hemos logrado determinar de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, conjugado todo esto es lo que nos lleva a poder atacar, enfrentar, desarrollar y finalizar proyectos pues, de forma relativamente exitosa. La organización como tal, toda la organización CONAVI, sí, evidentemente, para efectos de que logre mejorar sus niveles de cumplimiento, tiene que experimentar una metamorfosis en este sentido. Y ojalá tener una oficina de proyectos, una PMO y toda una serie de cosas dentro de la propia organización que nos ayude a proyectizar y a las tomas de decisiones, que en este momento, desgraciadamente, pues no se cuenta, pero esperamos, en la medida de lo posible, pues poder mutar y orientarnos hacia eso eventualmente. Muchísimas gracias, don Carlos. Nos dice el señor Brian Briceño, basado en el alineamiento que usted menciona, ¿por qué es tan normal que se realice una mejora vial e inmediatamente la IA haga estragos con huecos y excavaciones? Bueno, yo no sé si nos acompañarán compañeros de AIA dentro de todo el auditorio. Nosotros estamos alineados dentro del sector. Cuando les digo nosotros, unidad ejecutora, consejos adscritos, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No existe una alineación realmente efectiva en cuanto a lo que corresponde a nuestra ejecución de obras con la ejecución de obras de las instituciones de redes que administran redes de servicios. Cuando estamos desarrollando un proyecto, en la preingeniería, evidentemente, pues los tomamos en cuenta, se incorporan sus diseños, se incorporan sus criterios técnicos, se identifican lo mejor posible las ubicaciones de las redes que administran ellos. Cuando hablamos de telecomunicaciones y cuando hablamos de electricidad, pues es bastante sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, vemos postes, muy sencillo. En particular, cuando hablamos de acueductos y alcantarillados, tenemos un problema y no es... a ver, tal vez replanteo lo que estaba pensando. Son redes extremadamente antiguas en muchos de los puntos en los que intervenimos. El hecho de que sean redes extremadamente antiguas hacen que no exista trazabilidad de su ubicación, trazabilidad de sus profundidades. Entonces, se sabe que en la ruta X pasa un colector de tanto o un tubo potable de tanto y etcétera. Entonces, a la hora de llegar a intervenir la vía, siempre hay incertidumbre de dónde se ubica. Eso para efectos de la construcción de obra nueva. Ahora, muy bien, una vez que hemos realizado, en algunos casos, y yo me imagino que usted se orienta hacia, digamos, la parte de la conservación vial, que se da mantenimiento a alguna carretera, no necesariamente es que se está construyendo nueva, se coloca la carpeta asfáltica, o sea, hace el mejoramiento, lo que sea, y de forma... con alguna regularidad, pues entran los compañeros de acueductos y alcantarillados para efectos de construir sus redes o mejorar sus redes existentes. Ahí es donde falta efectivamente esta planificación. No existe ese enlace operativo bien administrado, bien proyectizado, bien realizada su logística de funcionamiento. En algunas oportunidades hemos tenido la suerte de poder interactuar a tiempo, y se lo digo por experiencia propia. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando por acá, trabajaba en el proyecto de San Francisco La Colina, que fue la construcción de una radial. Yo era el asistente del ingeniero del proyecto allá. Imagínese usted hace cuántos años. Medio pelo tenía todavía, imagínese. Y en el momento en el que estábamos haciendo las preingenierías para efectos de dar la orden de inicio de la construcción, pues pasaron unos compañeros de allá y empezamos a conversar. Y también pasaron otros compañeros de ingeniería de tránsito y empezamos a conversar. Y entonces logramos detener dos cosas. Esa carretera que nosotros a la vuelta de 1 mes y medio íbamos a destruir, como a los 3 días iba a ser pintada con demarcación vial nueva, completa. Imagínese usted qué barbaridad. La pintan y nosotros al mes quitamos todo. Pero esto se realizó simple y sencillamente porque tuvimos esa interacción de la ingeniería de proyecto con la institución. Con el respecto a la IA, volviendo a su punto,
imagínense que este proyecto nosotros lo empezamos y la idea básica de AIA era construir un colector de aguas negras en la parte urbana de San Francisco de los Ríos. Conavi no sabía que ellos querían hacer esto y ellos no sabían que Conavi quería construir una losa de concreto ahí en la carretera. El proyecto pasó en relativa suspensión como por 4 meses, esperando que AIA entrara a la construcción. O sea, la descoordinación generó este atraso de 4 meses y finalmente, por una cuestión de presupuesto y velocidad de ejecución, se optó por que no se construyera el colector de aguas negras y nosotros finalmente construimos el pavimento. Pero entonces, ¿qué significó esto? Que el centro urbano, la parte urbana de San Francisco de Ríos, no la parte industrial, no cuenta con una red de alcantarillado sanitario. Están condenados a tener tanques sépticos por, no sé, 50 años más tal vez, una cosa así. Descoordinación en términos generales. Muchísimas gracias, don Carlos. También nos indica el señor Martín Salinas Jiménez. Un saludo, Carlos. Si definimos un programa como un conjunto de proyectos con un objetivo común, si los proyectos se evalúan de acuerdo a su ejecución en cada etapa de su ciclo de vida, ¿cuál será la mejor forma de evaluar los programas? Bueno, en primera instancia, un saludo a don Martín. Muy viejo conocido, dicho sea de paso, involucrado en este proyecto que les mencioné anteriormente en la respuesta de AIA, porque trabajó con nosotros como parte de la ingeniería de la empresa en el proyecto San Francisco de la Colina. Don Martín, un saludo a usted, un gusto que esté por aquí, de verdad, con todo el aprecio del mundo. Bueno, yendo hacia su pregunta, la forma de evaluar un programa. Bueno, existen diferentes metodologías, diferentes formas, evidentemente, pero dentro de la forma en la que nos estamos desarrollando en este momento, que no tenemos la cultura matricial ni la cultura proyectizada, que somos total y absolutamente funcionales, una forma de evaluarlo sería el cumplimiento de la construcción de las obras y de forma individual, digamos, para jalar agua hacia mis molinos, tomando en cuenta que no existan sesgos importantes o desfases importantes o gaps importantes en cuanto al plazo de la ejecución de las obras y en cuanto al monto de ejecución de las obras. Esto con respecto a los proyectos individuales. El programa como un todo, en función de cómo se ha venido desarrollando las contrataciones de las obras y en función de cómo ha venido desarrollándose los procesos de interacción, administración con la Oficina de Servicios de Proyectos de Naciones Unidas, Contraloría General de la República, el programa como un todo sí se ha extendido mucho en el tiempo, mucho más de lo que eventualmente, de lo que efectivamente en un inicio se había pues visualizado. Entonces, desde el punto de vista de tiempo, el programa sí se ha extendido. El programa no cumplió su plazo original, pero es en función de estas otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo preferiría, si usted me lo permite, evaluar las obras individuales y, pues, bueno, ver el cumplimiento que las mismas han tenido, que han sido, pues, exitosas. El programa como un todo, el programa sí ha tenido que apechugar todas estas variaciones, todos estos gaps, y entonces ir gestionándolos en la medida en la que van surgiendo, pues se van atendiendo. Muchísimas gracias, don Carlos. Nos dice la señora Lil Moya. ¿Se tiene pensado en un futuro cercano hacer gestión de proyectos de obra pública por medio de la metodología BIM para evitar los numerosos problemas que existen actualmente, como cambios en la etapa constructiva, sobrecostos? ¿Han abordado alguna estrategia de trabajo orientada a la utilización de BIM? Bueno, mire, vamos a ver. Estamos haciendo las primeras armas en BIM. De hecho, funcionarios de esta unidad ejecutora fomentamos la capacitación en cursos de esto. No estamos, a diferencia de lo que podemos hablar con administración de proyectos, PMI, ¿verdad? Que ya hay mucha gente que tiene sus especializaciones, sus maestrías y demás. BIM está apenas se está introduciendo acá a nivel de la administración y pues bueno, como tal yo diría que no existe lamentablemente una política o una logística para efectos de incorporarlo dentro de la administración. Imagínense que ni siquiera tenemos la incorporación formal de la logística de administración de proyectos, del pues, PMI y demás, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en este momento no, pero sí, definitivamente los que conocemos estamos
sumamente interesados en la logística y en la metodología. Y pues como le digo, estamos empezando los procesos de capacitación de los funcionarios para efectos de no tener un desfase con respecto a lo que es el conocimiento de las nuevas técnicas en esta materia. Don Carlos, y la última pregunta dice lo siguiente. Le agradezco si puede ser concreto en su respuesta. Sí, yo hablo mucho, yo sé. Es bueno. De parte de doña Silvia Jiménez del INAMU. Desde su experiencia, ¿cuáles serían las principales diferencias, ventajas y desventajas entre la gestión y los resultados de los proyectos que han administrado propiamente la unidad ejecutora y los administrados por los NOPS? Ok, vamos a ver. Ventajas y desventajas. La toma de decisión que nosotros realizamos en los proyectos que han sido administrados propiamente por la unidad ha sido una toma de decisión muy rápida. Le hablo de, particularmente en el cual yo fui ingeniero de proyecto, la ruta 257, el acceso a la terminal de contenedores de Moín. La toma de decisiones era rápida. Si había que hacer cambios, era una toma de decisión que, salvo cuando tuvimos que ir a la Contraloría General de la República, que ahí sí, pues evidentemente se toma el tiempo que se tiene que tomar y punto, ¿verdad? Pero todo lo demás, la toma de decisiones era rápida. La toma de decisiones a nivel de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, dependiendo de la envergadura de la misma, puede ser un poco más lenta. Hay algunas tomas de decisiones que se pueden generar acá, a nivel, como lo expliqué hace un rato, a nivel de comité director. Ahí participa el representante país de UNOPS, mi equipo y yo. Participamos y pues ahí podemos tomar la decisión. Pero cuando ya tenemos que hacer algún tipo de modificación grande o algún cambio en diseño necesario, que bueno, gracias a Dios no ha sido el caso. Ninguna de nuestras obras ha tenido o ha sufrido, experimentado, como les decía, pues modificaciones importantes, pero estas modificaciones tendrían inclusive que salir para su aprobación, salir de Costa Rica. Podrían tener que ir hasta Dinamarca, en parte presupuestaria, parte técnica y demás. Entonces eso lleva un poquito más de tiempo. Tenemos una ventaja con Naciones Unidas, que es el contar con criterios técnicos muy rápidamente cuando son necesarios, cosa que a nivel de la administración es bastante más complicado tener ese tipo de agilidad. Entonces, como usted puede ver, hay ventajas a veces en la administración, hay desventajas en la administración, hay ventajas con la Oficina de Servicios para Proyectos y también hay desventajas y hay ventajas. El equilibrio de la sinergia entre ambas partes es lo que ha venido a darnos pues, la obtención de proyectos muy exitosos, como garantías sociales, como el Virilla de la 147, como el Virilla de la 32, que bueno, al fin de cuentas pienso yo que es lo que el resultado de a la población le interesa, el cumplimiento de las obras y la puesta en servicio, pensando una vez más, como les dije anteriormente, pensando en nosotros y en las futuras generaciones.